Recording in progress. Bien, vámonos ahora a un problema más. Emiliano nos manda el siguiente problema, que es el movimiento de un proyectil. Y si tienes dudas, ya sabes, con todo gusto, en cuanto yo tenga un espacio para resolverlo, lo resuelvo y lo compartimos para que todos tengan la solución en cualquier lugar del planeta Tierra que estés. Me gustaría llegar a muchos lugares. Ayúdame con eso, dale un like, dale un me gusta y comenzamos. Vamos. Lo primero que tengo que hacer es visualizar el problema. Eso es súper importante, súper fundamental, imaginarme el problema y comprender qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Me dicen que tengo una piedra. Hay una piedra por aquí. Voy a poner que sale de aquí. Y se proyecta hacia una piedra verticalmente a un ángulo de 22 grados con respecto a la vertical. Esto es importante. O sea, hay una piedra que hace algo así más o menos, supongo que va a ser algo así. Me dan la primera parte que dice que se sale a un ángulo de 22 grados con la vertical. Y me comentaban que esta parte de aquí, que la componente vertical de la velocidad en ese momento tiene 38 metros por segundo de velocidad, ¿ok? Eso me lo comentaron, que ahí había un error, ¿ok? Y entonces voy a corregir aquí, entonces, ese error de aquí. Y eso fue lo que me comentó Emiliano. Entonces, lo resolvemos. Primero, tengo aquí esta velocidad. Una velocidad que sale por aquí. No sé cuánto a cuánto es esta velocidad, no la sé, la desconozco, entonces no sé. Esa es la componente. Hay una componente en la vertical, esta sí la sé, me dicen que esa componente en la vertical, acá, es de 38 metros por segundo. Esa le voy a llamar la componente en el eje Y, la componente hacia arriba, es de 38 metros segundo a la menos 1 o metros sobre segundos. El ángulo acá es de 22 grados. Este ángulo de acá tiene 22 grados ahí. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí ya se formó un triángulo rectángulo acá. La otra componente la voy a poner en rojo. Esa componente es la componente en X de esta velocidad. Esta es Bx, que es la misma que esta de aquí. Esta es Bx. ¿Ok? Bien. Voy a ver ahorita primero este triángulo de aquí. Y voy a considerar esta BY, que es lo que tengo. Si establezco la función coseno de una función trigonométrica, en este caso coseno del ángulo de 22 grados, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? Esto de que está aquí es BY, entre la hipotenusa, que es B. O sea, BY entre B, pero BY vale 38, entonces sería es 38 entre la hipotenusa, que es B. Con eso yo ya tengo la velocidad con la que salió disparada esa piedra. Esta B está dividiendo acá, la mando multiplicando, y el coseno de 22 va a estar multiplicando a la B, la voy a mandar dividiendo al 38, por lo tanto el espeje me queda 38 entre el coseno de 22 grados. Si hago eso me va a quedar que la B vale 40.98 metros sobre segundos. 40.98 metros sobre segundo. Tengo este dato de aquí, el valor de la hipotenusa. ¿Ok? ¿Por qué la calculé? Porque voy a querer Bx, y para Bx voy a usar la función coseno. ¿Por qué? Porque lo voy a calcular de la siguiente manera. Si establezco, perdón, la función seno del ángulo de 22 grados es el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto, que es Bx, entre la hipotenusa, que es B. ¿Por qué quiero calcular eso? Porque eso fue lo que me preguntaron. Me dicen
En el inciso A, que yo calcule la componente horizontal de la velocidad en ese momento. O sea, ¿cuánto vale Bx es la componente horizontal? Por lo tanto, Bx entre la hipotenusa, que es B. Pero la hipotenusa la acabamos de calcular, que es 40.98. Entonces, Bx entre 40.98. Y con eso ya tenemos el valor de Bx. Bx es 40.98 multiplicado por el seno de 22 grados. Si hago eso, me va a quedar que Bx es 40.98 por seno de 22, me da 15.35 metros sobre segundos. Esto es el inciso A. 15.35 metros sobre segundos. Aquí está la solución del inciso A. Listo, ahí tienen esa solución. El inciso A. ¿Ok? Vamos ahora con la siguiente parte. La siguiente parte, me dicen que un segundo después yo debo calcular la componente horizontal de la velocidad y la componente vertical. Y, ok, no hay resistencia del aire. Vean, si salió de aquí esta piedra, un segundo después va a estar como por acá. Me lo estoy inventando, más o menos. El caso es que va a ir subiendo todavía al parecer. Y voy a obtener lo siguiente. La componente en X de esta velocidad nunca va a cambiar. La componente en X nunca va a cambiar, la componente en X siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque en el eje X no hay aceleración. En el eje X siempre va a ser de 15.35 metros por segundo en el eje X. La aceleración está en el eje Y. ¿Por qué? Porque la Tierra jala la piedra hacia abajo. Por eso hay aceleración en el eje Y, pero no en el eje X. En el eje X es un MRU, por lo tanto, la velocidad en el eje X, esta que me dice la componente horizontal, pues es la misma, 15.35 metros por segundo. Bx es 15.35 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, esta roca ya va por acá. Por aquí ya va esa roca. Con una velocidad, ahora va a otro ángulo, por supuesto. Con una velocidad B. Y ahora tengo una velocidad y. Esta es la velocidad y. Pero esta velocidad en el eje y disminuyó. ¿Ok? Y ahora ya es menor. ¿Cómo calculo la velocidad en el eje Y? Simplemente la velocidad en el eje Y es, en la componente vertical es velocidad en Y. Simplemente es un MUA. Y la fórmula para un MUA, eje Y es MUA, un movimiento uniformemente acelerado. Y tenemos una fórmula, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Con esa la calculo. ¿Cuánto vale la velocidad vertical? Muy sencilla. La velocidad inicial que tenía en el eje Y, que es 38, más la aceleración, que es 9.81 negativo. Siempre, siempre, porque la Tierra la está trayendo siempre hacia abajo, entonces esto es menos 9.81 multiplicado por el tiempo que es 1. Y ya tengo la velocidad en la vertical, en el eje Y, la calculé por acá, es de 28.19 metros sobre segundos. O sea, que ahora va más lenta. Y efectivamente, hacia arriba va más lenta, va cada vez más lento hacia arriba, pero la velocidad en el eje X sigue siendo la misma. Aquí está, ese es nuestro resultado del B2I. O sea, esta es B doble I. Punto 3. El 3I dice, ¿son mayores, menores o iguales que antes? Pues son menores, lo puedes ver. Entonces tienes una velocidad menor por lo que te acabo de explicar. Y esta es la resolución de este problema. Yo espero que la hayas entendido, chécalo. Si tienes dudas, avísame, déjame un comentario, me sirve mucho, bastante, bastante. Y me daría mucho gusto que me digas
aquí no lo entendí o puedo entenderle mejor si haces lo siguiente. Me sirve mucho para poderte explicar mejor a través de este medio y que muchos aprendamos. Muy buen día.